¿Qué tal amigos de Canal Foro CX? Bienvenidos a su programa Filosofando. Y bueno, al igual que los otros programas, pues les agradecemos infinitamente su atención y su preferencia hacia nosotros, hacia este programa. Y bueno, pues hoy tenemos también a unos filósofos pues muy interesantes en su planteamiento, puesto que de aquí parten prácticamente a nuevas tendencias científicas, ¿verdad? Sobre todo con la química, ya ahorita lo vamos a ir resolviendo pues poco a poquito. Bueno, pues sean todos ustedes bienvenidos, les pedimos que compartan en sus redes sociales este programa de Filosofando y bueno, vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, que inclusive ya nos ha acompañado, pero vamos a darle una afectuosa bienvenida. En el programa de hoy nos acompaña el licenciado Félix Eusebio Medrano Elías. Dentro de su formación académica tenemos que cuenta con la licenciatura en Filosofía por el Ateneo Educativo de Formación Integral. Además, ha tomado los siguientes cursos: el desarrollo de habilidades socioemocionales, ha participado en el ciclo de conferencias para el fortalecimiento socioemocional de la comunidad educativa para el regreso a clases, ha participado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y, por último, ha participado del primer Foro Internacional de la Tecnología y Educación a Distancia. Además, ha impartido los siguientes diplomados, como la espiritualidad y la santidad en el hombre actual y la intervención del demonio, auxiliar en la ponencia del dilema de las redes sociales en el respeto a los derechos humanos, y la conferencia del marco histórico del juicio de Jesús de Nazaret. Así que démosle la más cordial bienvenida al programa del día de hoy al licenciado Félix Eusebio Medrano Elías. Por aceptar de nueva cuenta pues esta gran invitación. Muchísimas gracias, Jorge. Al contrario, te agradezco mucho también la invitación. Y pues bueno, a todos ustedes que nos están viendo también, pues bienvenidos. A todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos. Bueno, pues mi estimado Félix, hoy tenemos unos filósofos pues también algo picudos, ¿verdad? Algo muy concretos, muy palpables en su planteamiento filosófico y prácticamente pues tratan de responder a este aspecto del movimiento, ¿no? Estos filósofos del cuales vamos a hablar el día de hoy es sobre Leucipo y Demócrito. Así que les vamos a pedir aquí a producción que nos envíe a nuestra primer cortinilla, por favor. La filosofía de Leucipo y Demócrito. Bueno, pues aquí tenemos este primer temita, mi estimado Félix, pero antes de iniciar ya propiamente con la filosofía, vamos a dar algunos aspectos biográficos para situarnos más o menos históricamente en su contexto, en su tiempo, que eso va marcando parte importante dentro de los filósofos, porque prácticamente desde mi punto de vista todos tratan de responder a las preguntas y a las necesidades de su tiempo y de su espacio, ¿no? Que de alguna manera pues vivieron en ello. Bueno, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que Leucipo de Mileto nace más o menos, o lo ubicamos en el siglo V antes de Cristo. Nació en Mileto, en región de Grecia, y fue un filósofo griego considerado como el fundador de la teoría del atomismo, según la cual el universo está conformado por pequeñas partículas en constante movimiento llamadas átomos. Sobre la vida de se tiene poca información
y lo que tenemos pues se tiene gracias a Aristóteles, que lo retoma de alguna manera. Podemos decir que dentro de los estudios a Leucipo en el siglo V pues se le atribuye ciertos escritos que van a hablar sobre la naturaleza y sobre el movimiento, ¿verdad? Después, según la historia y algunos testimonios, se traslada a Elea, donde tiene influencia un poquito de Parménides, ¿verdad? En este aspecto. La antigua ciudad griega, de la cual proviene la escuela heliática en Elea, ¿verdad? Leucipo fue un discípulo de Parménides y de Zenón de Elea. Luego fue maestro de Demócrito, el cual posteriormente profundiza las ideas de su maestro, por lo que es visto como uno de los exponentes destacados de la teoría atomista. Si bien fue discípulo de Parménides y de Zenón de Elea, no siguió su doctrina que proponía la inmovilidad del ser. Por el contrario, Leucipo se inclinó por la multiplicidad, el vacío y el movimiento, elementos tomados en la escuela pitagórica, los cuales más tarde fueron de gran relevancia en la construcción de su doctrina sobre la pluralidad y la teoría del atomismo. Esta fue propuesta por primera vez por los filósofos de la antigua Grecia, como Leucipo y Demócrito, y Epicuro también, que se considera parte fundamental de esta teoría, los cuales plantearon como respuesta a la búsqueda del principio constitutivo el arjé, ¿verdad? Que va a ser el átomo. Mencionan que el universo está constituido de números de partículas en constante movimiento, las cuales no podrían ser percibidas. Eran diversos tamaños, eran indivisibles e indestructibles, motivo por el cual fue llamado átomo, ¿verdad? Término que significa sin partes. Según Aristóteles, Leucipo desarrolló las primeras bases del atomismo. La primera base es la consideración racional y no solo empírica de la naturaleza. La segunda base es la consideración del ser como múltiple, compuesto de partículas que no pueden ser divididas, conocidas como átomos. Y la tercera base es la aceptación de la existencia de un no ser o del vacío y del movimiento, que se generan prácticamente en el átomo. Como cuarta base está la concepción mecanicista y determinista de la realidad. Y por último, la aceptación de la formulación de los mundos mediante el movimiento de átomos. Pues estas ideas de Leucipo fueron un claro intento de entender y aceptar la peculiaridad de las cosas y la unidad de las mismas. Según Leucipo, toda realidad, cualquier cosa que exista, podía ser reducida a la unión y separada de átomos. Estas ideas fueron desarrolladas por Demócrito, Epicuro y de alguna manera por Lucrecio, ¿verdad? Es necesario resaltar que los escritos e ideas de estos sobre el movimiento, el vacío y los átomos fueron tomados como absurdos o locuras en su tiempo, puesto que se les parecía imposible que una materia fuera imposible de dividir y fuera formada por vacío. Además, esta teoría negaba la existencia de los dioses, todo se reducía a los átomos y las consecuencias de su movimiento. Era un total de negación de la intervención divina, motivo por la cual fue mal visto y poco apreciado para ese entonces. En el siglo XIX, pues volvieron a tratarse las bases atomistas desde la perspectiva diferente, donde ya destacan Dalton, Newton y todas estas ciencias empíricas modernas que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de Demócrito? Bueno, pues que Demócrito fue un filósofo presocrático y matemático griego y discípulo de Leucipo. Nació en Abdera, Tracia, en el año 460 a.C. Su lugar de nacimiento era la capital de una polis griega ubicada ahora a la costa del norte, de las cuales el rey Jerjes I de Persia alojó en su casa a su padre mientras éste hacía parte de una campaña militar en las guerras médicas. Gracias a esto, pues logró adquirir conocimientos de astrología y teología en su época de joven,
se le consideraba un filósofo presocrático por la temática de la física o de la naturaleza. Dentro de su trayectoria y obras fueron entre los años 460 al 370 antes de Cristo, y en su época como investigador y buscador de las teorías, dice que realizó viajes por todo Egipto, donde permaneció 5 años aprendiendo geometría. Es por eso que de allí nacen precisamente estas bases del atomismo, mi estimado Félix. Sí, es un tema muy interesante en relación a lo que viene siendo la ubicación histórica entre Demócrito y Leucipo, la verdad. Exactamente, que en este programa pues vamos a ir desglosando, vamos a ir desmenuzando poco a poco. Bueno, les seguimos invitando a que compartan en sus redes sociales este programa. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Todos los enfermos le tenían un gran cariño. En realidad no regresé por eso. Te reciben con tal amor. Son los lugares. Ver sus películas, pero él lo hacía todo. En esta ocasión me encuentro con 3 muchachotes bien. Canal Foro CX marca la diferencia. Los supuestos de la física atomista. ¿Qué tal, amigos? Bueno, ya estamos de regreso, mi estimado Félix. Bueno, pues vamos a abordar este temita, ¿verdad?, de los supuestos de la física atomista, para lo cual creo yo que es primero importante definir qué es lo que se va a entender ellos por átomo. Sí, claro que sí. Hay que profundizar precisamente ya una vez que vimos esta parte de histórica en cuestión de los datos biográficos de Demócrito y Leucipo, pues es importante también precisar que estamos ubicados en el siglo V, siglo IV antes de Jesucristo. Y pues que de cierta manera ellos van a influir mucho en el pensamiento acerca de la física, en este caso de la cosmología, precisando los puntos de cómo va surgiendo el universo o cuál es el origen de lo que está a nuestro alrededor. Esto es lo que vamos a tratar de descubrir a través de estos presupuestos. Exactamente, y bueno, pues aquí prácticamente podemos decir que la premisa inicial, pues es necesario que lo real provenga obviamente de lo real, ¿verdad? Todo a partir precisamente de este aspecto de lo que viene siendo el átomo, ¿verdad? Esta premisa prácticamente inicial, pues está en este aspecto. Si es necesario que todo cuanto viene
hacer proceda de los seres o de los no seres, que va a ser esta otra característica que va a manejar Leucipo y Demócrito, por esta influencia, ya habíamos dicho, de Parménides, que maneja el ser y el no ser, y por otra parte, pues es imposible que algo venga a ser desde el no ser, ¿verdad? Esta opinión, pues, en efecto, pues mantiene el común acuerdo de que todos se dedican prácticamente a este estudio de la física. Sí, exactamente. Vamos a precisar en este sentido que Demócrito, pues de cierta manera, supone que las cosas o la materia es a base del átomo. Todo existe a base del átomo. Así es. Pero, ¿qué va a entender Demócrito o Leucipo por átomo? Bueno, vamos a ver que es una unidad mínima indivisible. Sí, es una unidad pequeñita. Imagínense, por ejemplo, no sé, una semilla, por ejemplo, así pequeña, que de cierta manera, de esa forma, se va componiendo toda la materia. O lo que va a surgir con este átomo, que es una materia tan pequeña que no se puede dividir. Es interesante este dato que muestra Demócrito y Leucipo, porque más adelante se va a utilizar para que precisamente las ciencias se vayan desarrollando. Y bueno, también este es el fundamento para también observar lo que viene siendo la materia, cómo se va creando o cómo se va formando, o más aún, cómo se le va dando diferente forma a lo que hoy comúnmente conocemos. Exactamente, y prácticamente se puede decir que el átomo se puede ver desde una reflexión metafísica, ¿no? En ese aspecto de el tratar de conocer ese principio constitutivo del universo. Ya habíamos visto con los filósofos anteriores que dan elementos naturales, después dan el número, dan la unidad, la pluralidad, y creo que con Leucipo y Demócrito nos vamos a algo más palpable, ¿no? Algo más concreto, más tangible también para la comprensión del género humano, ¿no? Creo que todos podemos entender la idea del átomo en este aspecto de ser lo más pequeño que existe del ser, ¿no? De las cosas. Podemos decir que a lo mejor la cosa la podemos fraccionar, pero lo más pequeñito que nos queda de ese ente es lo que va a ser el átomo. Y aquí podemos decir entonces, con esta postura, que el ser es uno e inmóvil, ¿verdad? Por esta existencia que de alguna manera pues se le da. Exactamente, e incluso, por ejemplo, si nos vamos a la etimología del átomo, vamos a ver que significa aquello que no puede ser cortado. Exacto. Como tú ya lo mencionaste, podemos dividir la materia, ¿no? Por ejemplo, tienes un cristal, lo lanzas al piso, se va a quebrar, ¿sí? Pero, como tú mencionas, esas partículas más pequeñas, pues esas no se pueden dividir. Más aún, de un cristal, pues ya cambió al hecho de ser pedazos de cristal, ¿no? Al final de cuentas, claro, sí, que sí. Como más adelante lo vamos a ver en esta lucha de contrarios, aunque aquí ya no lo está con Leucipo y Demócrito, pero prácticamente todas las cosas se hacen de esta mezcla, ¿verdad? De estos átomos que al final, al mezclarse o al unirse, pues forman el conjunto de las cosas. Sí, exactamente, lo que vamos viendo precisamente los que nos han seguido en todos los demás programas y los que has mencionado, es este caminar de descubrir el origen del universo. Y más aún ahorita nos estamos preguntando cómo la materia se va formando, o más aún si realmente sale de algo o de alguien, ¿sí? También es importante esas preguntas. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer con Demócrito, Leucipo, es basarnos para pues precisamente experimentar. Las ciencias se van a basar en lo que menciona Demócrito, en lo que menciona Leucipo, para profundizar. Todo tiene que tener una causa, una consecuencia, pero pues es a través de la prueba y del error.
Y es en Exacto. base a lo que la ciencia nos va a ayudar también a descubrir esta parte. Exactamente, y fíjate que en esta postura, mi estimado Félix, algo que nos estaba pasando allí mencionar, es que las cosas van a ser en respecto al átomo, porque aquí van a manejar dos cualidades o dos propiedades del ente o del objeto que vamos a entrar en conocimiento, que el átomo va a representar lo lleno, ¿verdad? Va a representar lo lleno y otro elemento que va a generar que se dé el átomo, pues va a ser el vacío, ¿no? Por eso decíamos al inicio que va a ser un pensamiento fuera de la lógica para su tiempo, ¿verdad? En este aspecto de decir, bueno, el átomo es lo lleno, es la cosa que está, que podemos tocar, que podemos ver, pero ese átomo se generó prácticamente de un vacío que creo yo es allí donde ya no alcanza un poquito el entendimiento humano de su época o de sus contemporáneos al entender este aspecto de vacío. Hasta después con Aristóteles ya aclara precisamente este concepto de vacío y allí ya va dando algunas contrariedades que más adelante vamos a estar señalando a este planteamiento de Leucipo y Demócrito. Efectivamente, lo que menciona Demócrito y lo que menciona Leucipo es en base a que el ser es toda partícula, ¿sí? Toda partícula pequeña, y el no ser va a ser precisamente el vacío. Exacto. Es lo que vamos a estar diferenciando entre el ser y el no ser, porque ya incluso con los demás filósofos presocráticos, pues vamos mencionando toda esta postura acerca de lo que es y de lo que no es. Y bueno, en base a eso también vamos descubriendo cómo se va creando la materia o cómo podemos darnos cuenta de lo que hay a nuestro alrededor en base a la materia. Porque pues sí es importante tener un arjé, un origen, pero ¿de dónde viene precisamente ese origen? Exactamente, por lo tanto podemos decir que aquí hay una conclusión inferida por los atomistas, que el ser en este aspecto del ser del átomo, ¿verdad? No es uno, antes se compone de una infinidad de indivisibles, ¿verdad? El ser es inmóvil, antes se mueve en el vacío, lo que ya de alguna manera pues mencionabas, ¿verdad? En este aspecto de que todos los átomos, ¿verdad? Cuando fraccionamos el cristal, volviendo al ejemplo que mencionabas, se rompe el cristal, vemos todas esas partículas, esos pedacitos de cristal, al juntarse desde esta postura, llenan un ser, y ese ser pues es el cristal, ¿verdad? Que se quebró. Pero ¿de dónde salieron esas partículas? Bueno, salieron de un vacío. Y a lo mejor aquí está esta contrariedad que ve Aristóteles. ¿Y el vacío quién lo generó? ¿No? ¿O de dónde salió ese vacío? ¿No? Que más adelantito pues vamos a ir desarrollando. Claro que sí, más adelante vamos a ir viendo todos estos aspectos para ir aclarando incluso algunas dudas. Exactamente. Bueno, estimados amigos, les seguimos invitando a que se queden con nosotros, compartan en sus redes sociales. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Todos los enfermos le tenían un gran cariño. En realidad no regresé por eso. Te reciben con tal amor. Son los lugares. Ver sus películas, pero él lo hacía todo. En esta ocasión me encuentro con tres muchachotes bien. Canal Foro CX marca la diferencia.
Naturaleza y propiedades de los principios del modelo físico atomista. Bueno amigos, ya estamos de regreso en su programa Filosofando y bueno, vamos a abordar este tema, mi estimado Félix, que tiene mucha relación con lo que hemos abordado en el bloque anterior y como bien decías, ¿no? Dentro de esta saga de los programas de Filosofando, pues es muy importante ver como que al autor pasado, al autor, a los autores anteriores, porque como que se van complementando en esta cosmovisión de cómo encontrar precisamente este principio constitutivo del arjé de la fisis. Efectivamente, sí, porque sí es importante que si no hemos visto los demás videos, los demás programas, pues lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque hay un seguimiento, sobre todo porque un maestro pues enseña a su discípulo y aparte de eso, pues vamos entendiendo un poquito más claro lo que mencionan todos estos filósofos. Tal vez al principio es un poco complejo, pero si lo vas profundizando un poco más, pues le vas agarrando el hilo, ¿verdad? Exactamente. Y pues efectivamente quisiera hacer esta parte de la hipótesis que tiene Leucipo y Demócrito. Quisiera hacer un puente precisamente con la ciencia. Puesto que estamos viendo esto de la naturaleza y las propiedades de los principios del modo físico atomista, es importante de recordar que Leucipo y Demócrito hacen pues una hipótesis que en su tiempo pues es muy revolucionario. Por eso hay veces que a los filósofos no se nos entiende de primera. ¿Por qué? Porque la idea que tú traes para ese tiempo pues es difícil entenderla, captarla y más aún para otros pues no es conveniente, ¿verdad? Sobre todo. Por eso incluso algunos filósofos pues dan incluso hasta la vida por defender lo que ellos piensan. La naturaleza está formada por partículas diminutas e indivisibles que llaman átomos. Como ya lo mencionamos anteriormente, esto es lo que propone Leucipo y Demócrito. Los atomistas contribuyen mucho al desarrollo de la ciencia, porque en base a ello van a los demás, en el sentido de los científicos, van a descubrir cómo la materia se va formando, le va dando nuevas formas y pues va cambiando. Es esto, ¿no? Se representa sobre todo la ciencia por una primera tendencia a volverse materialista y determinista en la historia. Nos vamos a basar más a lo material, a lo determinista. En este sentido, Leucipo y Demócrito suponen que todo está formado por una misma substancia material. Es por eso que ellos mencionan que la materia es en base a los átomos y es una sola materia, que más adelante vamos a ver cómo es posible que se forme de una materia, se forme otra y otra y otra. ¿Cómo es eso posible? Bueno, vamos a ver cómo lo explican ellos a su tiempo. La realidad del mundo puede reducirse a materia y todo sucede por una necesidad. En este sentido, la ciencia moderna se va a basar en tomar en cuenta las leyes físicas. En esta parte, pues valga la redundancia, van a partir de un supuesto de que la naturaleza procede mediante el orden y la medida. Aquí puede surgir una pregunta, ¿no? ¿Cómo Exacto. explicar el mundo si las causas no produjeran siempre los mismos efectos? En otras palabras, la ciencia quiere establecer leyes universales. Este es el puente que quiero que ustedes vean, que lo que la ciencia va a buscar es precisamente leyes que sean universales. Y aquí está la prueba máxima que pone Demócrito y Leucipo, que va a haber un origen, que va a haber una consecuencia y que puede ser repetitiva. Y ya en base a eso podemos estar formulando leyes físicas universales. Exactamente, que como bien se mencionó al inicio, yo creo que
esta corriente del atomismo fue como un gran impulso para la ciencia moderna actual, sobre todo de las ciencias experimentales, ¿verdad? Creo que fue así como que el despegue de estas leyes científicas. Pero estamos hablando, como bien lo señalas tú, que este planteamiento del atomismo se va a entender aproximadamente hasta el siglo XVII o hasta el siglo XVIII, cuando ya también la ciencia deja de ser meramente matemática, deja de ser meramente lógica y pasa a esa tendencia de la experimentación, ¿verdad? Entonces, tuvieron que pasar un buen de tiempo para que esta filosofía atomista tuviera impacto. Y creo yo, en lo personal, que todavía sigue teniendo impacto y relevancia, porque si de aquí no se descubriera o no se hablara del átomo como este principio indivisible, sembró una duda en la ciencia moderna, que ahora ya podemos ver que el átomo ya se puede dividir, ¿verdad? En este aspecto. Pero regresando la historia, regresando el pensamiento, prácticamente con Leucipo y Demócrito, que son los que ponen esencialmente la base, ¿verdad?, para estos planteamientos científicos actuales. Por eso es importante retomar, desde mi punto de vista, a pues todos estos pensadores que pusieron las bases del pensamiento humano. Efectivamente, porque tomen en cuenta, todos los que nos escuchan y nos pueden ver, tomen en cuenta que todo no surge nada más por mera casualidad. O sea, hay una razón, hay una razón de ser de las cosas, y precisamente todo lo que ya hoy vemos a nuestro alrededor, pues ya lo hablaron filósofos, ya lo hablaron teólogos, ya lo hablaron muchísimas otras personas que a su tiempo estaban tratando de resolver estas necesidades, porque había la necesidad de explicar cuál es el origen del universo, cuál es el origen del ser humano, y que hoy en día nos lo podemos seguir preguntando incluso. Exacto. Ya hay religiones, ya hay filosofías, ya hay ciencias que nos pueden dar esta respuesta, pero más aún yo quiero ir concluyendo esta parte en el sentido de que la ley de la causalidad es la base de todas las ciencias físicas y naturales. Precisamente lo que vas mencionando, la causalidad es lo que va a hacer a las ciencias físicas, naturales e experimentales, precisamente este punto de que todo tiene un origen. Y en esta parte lo que vamos a hacer es establecer leyes que sean universales, leyes Exacto. Que se puedan entender. Ahí tenemos, por ejemplo, a Galileo, ¿no?, que desde la Torre de Pisa se da cuenta que está la ley de la caída de los cuerpos. Lanza las piedras, ve que van hacia abajo, no ve una piedra que suba, o sea, va hacia abajo. Ahí está una ley en este sentido que precisa la caída de los cuerpos. Exactamente. Y bueno, pues podemos decir que pues los átomos, ¿verdad?, son estas cualidades del ser, ¿verdad?, que tiene que ver ya con una figura, una posición, un orden, un tamaño, que van a corresponder a esas cualidades que más adelante vamos a estar mencionando, a esa analogía de las cualidades que pone Aristóteles, ¿verdad?, de las causas, causa eficiente, causa formal, causa material, causa final. Para Leucipo y Demócrito, esas causas, bueno, ellos ya lo predicen desde antes, ¿no?, o lo dicen desde antes. La figura, la posición, el orden y el tamaño, ¿verdad?, que van a responder a estas causas que va a encontrar Aristóteles en este aspecto de encontrar una respuesta a las cosas. Bueno, mi estimado Félix, pues vamos a una pausa, enseguida regresamos, no le cambie, quédese con nosotros, vamos y regresamos enseguida.
Todos los enfermos le tenían un gran cariño. En realidad no regresé por eso. Te reciben con tal amor. Son los lugares ver sus películas, pero él lo hacía todo. En esta ocasión me encuentro con tres muchachotes bien. Canal Foro CX marca la diferencia. Estudio y cambio del movimiento. Bueno amigos, ya estamos de regreso en este último temita de estos grandes pensadores de Leucipo y Demócrito. Bueno, en este aspecto del movimiento, algo que aquí ya también se puede entrever, aunque no al 100%, es sobre el concepto de alma. A lo mejor no está ya dado en el momento, ya Aristóteles ya va a dar como que el concepto de alma, pero siento yo que este concepto de alma ya va a estar influenciado por todos estos filósofos presocráticos que hablan precisamente del movimiento. Desde la postura de Leucipo y Demócrito, quien va a dar el movimiento precisamente es el átomo. Efectivamente, aquí ya podemos ver ya un pequeño esbozo de lo que viene siendo alma, pero sobre todo lo manifiesta Leucipo y Demócrito desde un sentido del espíritu. Exacto. El espíritu que parte de la materia. Ahora bien, este espíritu es una materia, pero no es una materia como lo conocemos, de una piedra, alguna madera, algo de ello, no, sino que es una materia más sutil, es una materia más clara en ese punto. Pero bueno, es una parte que ellos van tratando de demostrar, ¿no? Que al final de cuentas, como lo decíamos, van a partir de un materialismo. Este es el punto importante de Leucipo y Demócrito. Exacto. Un materialismo, pero que está basado en los átomos, pequeñas partículas de materia que no se pueden dividir. Y que bueno, ahorita vamos a tratar este punto muy interesante acerca del cambio, acerca del movimiento. ¿Cómo es posible que de la materia que ellos mencionan, Demócrito y Leucipo, mencionan que pueden salir diferentes cosas? Y sí se puede, porque ellos ya mencionaron que el ser y el no ser, pues mencionan que el ser son partículas indivisibles y el no ser pues viene siendo el vacío. Ahora, los átomos van a entrar en movimiento, pero vamos a entender cuál es este movimiento. Es propio en el sentido de que van chocando todos los átomos entre sí, chocan entre sí. Ahora, ya sea que se junten, exacto, o incluso ya sea que se repelen. Y bueno, aquí está el resultado de la multiplicidad de todos los seres que hay. De lo que va a existir es esa multiplicidad, pero es en base al movimiento que hay entre los átomos, ya sea al chocar o ya sea al separar, que por lo que sabemos o lo que ellos mencionan, no se pueden dividir, pero sí al juntarse formar una nueva materia, o al separarse también formar otra materia. Exactamente,
que a lo mejor aquí una contradicción que va a ver a Aristóteles y ya algunos pensadores de su tiempo es cómo a partir de estos principios se va a originar algo, ¿no? Ellos van a decir en este aspecto que señalabas, los átomos al juntarse pues ya se van a crear el objeto, o también pues se pueden separar, ¿no? En esta postura pues decía Aristóteles que debe de haber un intermedio, ¿verdad? Para generar precisamente como que esta atracción, por decirlo. Aristóteles pone el ejemplo del color blanco, que de dónde sale el color blanco, y él dice, bueno, pues sale del color negro, y hay un intermediario, ¿verdad? Hay una degradación entre estos dos colores, o más bien entre el color negro, para que salga el color blanco. Pero para que se dé esto, hubo un intermediario, ¿no? Que ese intermediario para Leucipo y Demócrito va a ser precisamente el vacío, ¿verdad? Pero va a decir Aristóteles que el vacío no puede generar un movimiento en sí, ¿verdad? Por esta concepción materialista que de alguna manera maneja Leucipo y Demócrito, ¿no? Que es prácticamente como la crítica que le da Aristóteles, ¿verdad? Aquí parafraseando en el libro de la física, ¿verdad? De Aristóteles, parafraseando este aspecto, ¿no? Este sentido. Sin embargo, la ciencia moderna pues va a retomar el planteamiento sin hacerle, por decirlo de alguna manera, caso a Aristóteles, ¿no? Que va a considerar la ciencia moderna pues el aspecto que a la ciencia misma le interesa, ¿no? Efectivamente, lo que estamos viendo es precisamente cómo la materia se le va dando nueva forma porque lo que van proponiendo tanto Demócrito como Leucipo es precisamente el hecho de que esos átomos van dando nuevas formas al unirse con otro tipo de materia. Por ejemplo, me viene a la mente el hecho de que el agua se junte con la tierra. Al hecho de juntarse el agua con la tierra, porque pues, ¿por qué lo menciono estos elementos? Porque ya desde Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, ya se viene originando todo esto, ¿no? ¿De dónde viene el universo? ¿De dónde vienen las cosas? Ellos mencionan un solo elemento, que después se mencionan que son varios elementos y todo. En fin, cada filósofo va proponiendo. Pero ahorita con Leucipo y Demócrito lo que hacen ver es que al unir el agua con la tierra, pues se va a formar precisamente este lodo. Exacto. Este lodo que llamamos, pero ¿es materia diferente? Sí, lo puedes observar, es una materia distinta, pero hasta apenas ahorita vamos viendo que al unirse los átomos del agua y los átomos de la tierra, va a surgir esta nueva materia que viene siendo el lodo, ¿no? Exactamente, donde allí se habla pues de este intermediario, ¿no? De este principio intermediario. Este principio intermediario va a ser la mezcla donde se van a juntar precisamente todos estos átomos para formar el ser, ¿no? Para formar el objeto y que pueda existir dentro de la materia. Un aspecto también importante desde mi punto de vista es que con Leucipo y Demócrito no estamos hablando de conceptos abstractos, ¿no? Como filósofos anteriores, que el número, que la representación del número, que la unidad, la pluralidad, sino que más bien ellos se van a la materia, pero desde un aspecto racional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como lo implica la misma filosofía. Sí, pues trata de dar razón de las cosas precisamente partiendo de la materia. Sí se van un poco a lo abstracto, al hecho de mencionar el átomo, ¿verdad? Porque pues tú te quedas en ese momento y dices, bueno, ¿a qué te refieres en específico? Pero ya con las ciencias de hoy en día, pues ya sabemos un poco más a qué nos referimos con el átomo. Y es precisamente ellos lo que hacen es una revolución muy grande en su momento para dar a conocer que la materia se puede estar formando a través de estar chocando con otra materia. Exactamente. Bueno, mi estimado Félix, y para despedir el programa, bueno, pues la pregunta obligada, aunque quizá aquí ya lo hemos abordado de alguna manera en los bloques,
¿cómo se vive hoy en día pues precisamente esta corriente del atomismo? ¿O cómo la podemos encontrar dentro de nuestra experiencia como personas? Sí, pues la podemos encontrar desde el hecho del día a día, en lo común, cuando tú vas formando nuevas cosas, utilizando las cosas que hay a nuestro alrededor, desde una mesa, una silla, en la cual la silla te puede servir para subirte a otra cosa, para alcanzar algún objeto, etcétera. Vas uniendo la materia, tal vez de una forma muy simple, muy cotidiana, que bueno, ya con los científicos pues lo hacen ya de una manera más de las sustancias, Exacto. etcétera, más microbiológicamente, pero bueno, cada uno de nosotros tenemos en relación la materia y pues hay que tratarla de aprovechar, cuidarla, sobre todo la naturaleza, todo lo que nos rodea, respetar también lo que hay a nuestro alrededor. Exactamente. Mi estimado Félix, pues muchísimas gracias de nueva cuenta por acompañarme aquí en este espacio. Pues gracias a ti por la invitación y muchas gracias a todos los que nos ven. Sigan los programas y estamos para servirles. Cualquier duda, comentario, aquí estamos a la orden. Muy bien, Félix, Muchas muchísimas gracias. A toda nuestra audiencia de Canal Foro CX, pues muchísimas gracias por su atención, por su preferencia. Y ya sabe que usted y yo la próxima semana tenemos una cita en una emisión más del programa Filosofando. Nos vemos en la siguiente.